Bien, bienvenidos a la clase número 22. Ya llevamos 22 clases, pero también ya casi se termina el ciclo y yo creo que, a menos que planeemos algo, este ciclo de aquí a junio, qué sé yo, vamos a andar cerrando con la mayéutica. O sea, con lo que estamos viendo ahorita, si acaso empezaremos a ver cosas de lógica, pero no nos va a dar tiempo antes de que empiece el verano de terminar la dialéctica ni de empezar la retórica. Entonces, dos cosas aquí. Uno, para que si creen que ha valido la pena, pensar cómo darle continuidad. Y dos, algo de eso se va a necesitar hacer a partir del próximo viernes, porque va a haber cambios de horarios, etc. Entonces, para mí es complicado empezar la clase más tarde. Quiero decir, ya ven que vamos a empezar a las 9 y a partir de ahí, y esto se supone que es la segunda clase. Para mí es complicado empezarla más tarde de las 9. No, a las 9 y luego hay que empezar con más tarde para continuar avanzando. ¿Está bien? 9:05, en lo que 9:10, en lo que llegan todos. Es correcto. ¿Vale? Bueno, entonces, como tiene mucho rato que no nos vemos así de, ya no me acuerdo de qué era la clase, estábamos viendo una situación que es polémica y emocionante para algunas personas, no necesariamente para todo el mundo, y mucho menos para todo el mundo en internet, pero que en algunas personas sí lo es. Habíamos visto que había un monito que lo voy a ejemplificar con caracteres concretos e individuales, que es si Spider-Man estaba consagrado al demonio y se convenía tener ese tipo de juguetes. Después tratamos de, entonces lo primero que hicimos fue vamos a tratar de delimitar el problema y vimos que no solo ese, sino que el mismo criterio se aplicaba para Superman y ya no me acuerdo cuántos más. Y por otro lado había otros juguetitos que estaban fuera, como la muñequita de Querétaro, como si fuera un mundo de plastilina, etcétera. Ahí fue donde nos quedamos. Entonces, el primer tema es delimitar el problema. Delimitar. El segundo punto importante son las definiciones. Definir. De hecho se parecen, ¿se dan cuenta? Ajá. Definir, poner los fines o poner fines, pero esto se refiere a los conceptos. Y ya luego vamos a ver algunas otras cosas, como por ejemplo poner a prueba las definiciones, los conceptos, poner a prueba los conceptos. Es decir, si nuestra definición es suficientemente sólida o si le falta. Y bueno, después es ir a los casos particulares y a las consecuencias. Y, ay, qué horrible letra. Entonces, estamos, nada más para que no se nos olvide, dentro de la dialéctica. Estamos en la primera parte, que es la mayéutica. Etimológicamente es el arte de parir, pero nosotros vamos a hacer a parir conceptos. Esta es la parte fuerte. Vamos a parir conceptos y vamos a ver que sean conceptos saludables, sólidos, etc.
Aquí la diferencia con los bebés reales es que si un concepto nomás no nos salió bien, lo podemos eliminar y sacar otro. No tienen dignidad los conceptos, no se preocupen. Y la mayéutica, el proceso o la herramienta que utilizamos es hacer preguntas. Es el acto de preguntar. Ahorita tenemos un caso aplicado para ir recorriéndolo e ir experimentando. ¿Qué cosa? ¿Cómo se vive este proceso? Siguientes clases, a ustedes les va a tocar aprender a preguntar. Para ponerles una comparación, cuando estábamos en la gramática, las primeras clases llevábamos el método gramático para ir analizando, pero yo los iba llevando. Y las últimas clases que hacíamos, los que estuvieron en gramática, no les repartía. Hacerlo en equipo. Ajá, ustedes eran quienes usaban la gramática para analizar un poema o algo de eso, ¿no? Igual, ahorita yo voy haciendo preguntas, yo no sé nada de absolutamente nada, entonces voy preguntando, ustedes van contestando, y luego, a ustedes les va a tocar hacer preguntas. ¿Sí me explico? Sí. Y aquí el tema es aprender a dominar el arte, porque eso es lo que nos va a servir para toda la vida. Yo no sé si nos va a dar tiempo de resolver todo, pero vamos a ir poniendo, vamos a utilizar el tema para que nos permita avanzar, que lo podamos empezar a razonar, a conceptualizar, a distinguir y... Pásale, Kiki. Adelante. Y bueno, vamos a ir sacando dos ventajas. Uno, en una cuestión que es peliaguda, tener alguna luz. Y dos, además, empezar a ir manejando este arte de la mayéutica, que, bueno, es como cuando uno aprende a andar en bicicleta o a nadar. ¿Cómo se aprende a andar en bicicleta? Montándote a la bicicleta. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. ¿Cómo se aprende a hablar? Hablando. Bien, igual, la mayéutica se aprende haciendo mayéutica. Entonces, recuerden que la finalidad de la dialéctica es buscar la verdad. Y la mayéutica, que es la primera parte, nos ayuda con los conceptos y varias cosas alrededor. Pero hay cosas que no resuelve la mayéutica, se resuelven más adelante con la lógica, y más adelante el nombre que le estoy dando a la última parte es también polémico, es la disputa, pero no es porque estemos peleando, sino porque es, ahora sí que es un sentido muy derivado de esa palabra, que es lo que utilizaba Santo Tomás en la Suma Teológica, que es como una disputa, pero ahí sí involucra investigación. ¿Qué han dicho otros? ¿Y por qué lo han dicho? A favor y en contra, ¿sí me explico? Que es la técnica o el método que se utiliza en las tesis. Ahí donde todavía se hacen tesis, porque ahora creo que, no sé qué tanto sucede eso, ¿no? Bueno, en los doctorados creo que todavía un poco, pero con muchísima información. Pero bueno, entonces, ya perdí mucho tiempo aquí. Bueno, esto fue como para hacer ¿cómo le llaman? Repaso. Sí, quería buscar una forma poética de decirla, pero esto todavía no prende, está todavía apagado. Bueno, entonces, vamos a ir tratando de recordar algunas ideas que íbamos diciendo. Decíamos que no depende, no es, lo que no es, no depende del material, no depende del color, no depende del tamaño,
sí es por el personaje. Todavía nos faltaban algunos otros sí. Por algunos símbolos que tiene adentro. Por la intención. Y por la intención de quien lo fabricó, ¿no? Y así. ¿Qué más? Si necesitas oxígeno, pues yo creo que está así el lugar. Había cosas que eran en parte sí y en parte no. Por ejemplo, el poder. Eso es refiriéndose a cada personaje de los que estaban Así es. analizando. Sí. Lo que pasa es que yo no sabía si la causa por la que tenían el problema de la consagración era si es porque estaban hechos de madera, de tela, de plástico. Yo no sabía si era porque eran azules, verdes, rojos, o si era porque tenían un short encima de un pantalón. Yo no he visto a nadie en la calle caminando así. Pero bueno. Y entonces ya vimos que no es por esas razones. Ya vimos que no es por el hecho de ser un juguete. Por ejemplo, yo les preguntaba si la muñequita de Querétaro, esa que hacen las señoras del campo, si esa también tenía ese problema. Me dicen, no, entonces no era por ser un muñeco. El poder, hubo opiniones a favor y en contra. Entonces era como que ambivalente. Porque pudiera ser que, desde un punto de vista, ¿cómo estuvo eso? Si tenía poderes y no es Dios, ¿a qué podía llevar? ¿Se acuerdan? A que buscaran en alguien que no es Dios el poder. Entonces fue una cosa, yo no, todo esto que estoy diciendo, yo no dije nada, yo nada más preguntaba y decían todo. Pero también, por ejemplo, Sansón tenía poder, y si teníamos un muñeco de Sansón, ¿sí me explico? Tenía cierta legitimidad, pero en el mismo sentido estaban las acciones. Por ejemplo, si salía Sansón derribando las columnas o combatiendo filisteos en una cosa, pero si el juego consistía en lo que hacía Sansón con las mujeres, quién sabe. Lo mismo el rey David. El rey David enfrentando a Goliat o así, es una cosa. Y otra cosa es que pongas a David con Betsabé. Que hay algunas personas decían, no sé qué hizo. Básicamente hizo lo que no es correcto hacer. Pero bueno, no es lo mismo. Entonces las acciones también tienen cosas así. Luego discutíamos, por ejemplo, si se trataba de gigantes o enanos, si había problema o no. Y comentaron que, ¿cómo estuvo el comentario? Que los gigantes venían de los de la que venían mitología de los- griega. Ajá, Los de dioses y los- lo mismo los enanos. Por lo tanto, no deberían de usarse. Pero Que sí gustaban a alguien. y empezamos a brincar un poquito para poner una comparación. Nos desviamos tantito del tema de la literatura y pusimos aquí dos obras que eran Narnia y El Señor de los Anillos, donde en Narnia hay mitología y en El Señor de los Anillos hay enanos, hay gigantes, hay magos. ¿Cuándo aparecen los gigantes? Sí, pues no hay gigantes en El Señor de los Anillos, no hay gigantes, pero hay elfos, hay trolls y hay personajes de otras mitologías. Entonces, y sin embargo son buenas historias. Entonces, lo mismo, aquí lo que ocurre es el uso del personaje o el contexto. Porque decíamos, bueno, entonces ya no hay que leer Narnia. Y en Narnia aparece un león
El león de Judá que se refiere Jesús. a Cristo, ¿no? Pero aparece Baco. Dice, no, acá, en el príncipe Castellano aparece Baco. Y decíamos que ¿quién era Baco? El dios de los borrachos en los libros es Baco. Ah, sí, cierto. De ahí vienen unas fiestas llamadas bacanales donde pasaba de todo. Pero en Narnia, ¿qué hace Baco? Pues nada más toca, canta y está contento, pero no está borracho. Y es amigo de Aslan. Y además en Narnia hay centauros, y hay sátiros, y hay faunos, y hay no sé qué personajes de la mitología griega. Y sin embargo, la forma en la que están ahí no te lleva al paganismo, sino al revés, al paganismo lo subordina al cristianismo. ¿Me explico? Entonces el nombre sí o no es o sí. ¿Qué nombre? O sea, hay personajes que tienen nombres que ya han sido utilizados Así en el es, pasado. así es. Ya Y entendí. que no tienen, o sea, y que hicieron X o tal situación no correcta. Sí. Ese es justamente el tema. Todavía estamos repasando, pero ahora estamos repasando el contenido. Todavía no empezamos en materia. Pero nos desviamos así como para ver si era correcto o no que hubiera gigantes o no. ¿Sí me explico? Pero no lo resolvimos, nada más nos quedamos ahí. O sea, vimos que en el caso de Narnia y el Señor de los Anillos, aunque tenían esos personajes, no era para tirar la obra, el libro a la basura, quemarlo o hacerle algo. ¿Sí más o menos fue así, no? Sí. Ok. Entonces, y lo dejamos así porque se nos acabó un tiempo. Entonces, aquí voy a tomar el ejemplo del gigante. Y ahorita regresamos acá, porque quiero proponerles dos conceptos filosóficos, pero vamos a usar la mayéutica para hacerlos nacer. Y eso nos van a ayudar en nuestro problema y muchos problemas que nos vamos a encontrar. ¿Sale? ¿Quién ya se durmió? De este lado, ya por acá ya está recargadito. No, yo estoy disfrutando. Hay unas almohadas que me encantan porque son así de cuello, te las pones y. Como quería yo unas de esas en la escuela y unos lentes que tuvieran dibujados unos ojos abiertos. Pero en fin, un gigante. ¿Qué es un gigante? Una persona grande. Muy bien. En los cuentos, ¿de qué tamaño son los gigantes? Enormes. Como. Vamos a ver quién podemos avanzar en 3 pasos. Chicas, siempre ¿Vale? Pero yo creo que hacer repasos ayuda. Ustedes, o sea, ¿cómo lo han experimentado? Sí, sí. Aunque se nos haya ido la mitad de la clase en hacer repasos, yo creo que ayuda. Bueno, un gigante es del tamaño de, comparándolo, por ejemplo, con alguna cosa que sepamos ver, como de qué tamaño son. ¿Como de un edificio? Sí. Una casa de mínimo 2 pisos. Como una casa de 2 pisos. Algunos y otros de Más. 4 pisos, o sea, dependiendo, ahí ya varían, según el contexto. Ciertamente no es lo mismo que los gigantes en la Biblia, por ejemplo, Sansón, ¿de qué tamaño era? 2 metros. Como de 3 metros. Pero no se refiere a esos gigantes que eran como una raza humana, pero más grandes, sino que esos gigantes no son ni siquiera humanos, no son de una raza en particular, sino que son más grandes. Y entonces, la persona que argumentó que no se deberían de tener juguetes que representen gigantes, decía que la razón era ¿por qué? Porque pertenecían a la mitología. Número 1, pertenecían a la mitología griega. Y número 2,
Por lo tanto, ¿qué sucedería? Que estaban quitando, o sea, que estaban cayendo en idolatría. Algo por el estilo. Bueno, ahora vamos a pensar en esto. En la realidad, hay cosas que, si se dan las condiciones, siempre pasan. ¿No es cierto? Me vas a decir, no sé a qué te refieres. Suponiendo que Miguel no intente sabotear mi experimento, esas serían las condiciones. ¿Qué sucede si yo, este plumón que tengo aquí, lo suelto? Vamos a hacer una prueba. ¿Y si empiezas a explotar? ¿Qué pasó? Se cayó. A ver, vamos a ver porque tal vez flote. Aquí dicen que tal que empieza a flotar. Y si se va Vamos a haciendo, ver. o sea, se va así. Vamos a ver si no se va volando. Vamos a ver, ¿quién da más? Apuestas. Se va a caer. Se cayó y se cayó más. No estoy convencido. ¿Qué tal que ahora se convierte en una vaca? Se hizo una vaca, su bolsillo vaca. Es una vaca. ¿Qué le sucedió? Se cayó. Se convirtió en una vaca. O sea, siempre que yo lo suelte en estas condiciones, es decir, sin que De la tenga gravedad. un soporte, se va a caer. ¿Cómo se le llama cuando algo siempre sucede de la misma manera? O dicho con otras palabras, que no puede ser de otra manera. Causa incondicional. Se llama necesario. Cuando dicen esto es necesario, es de necesidad que se hace, significa que no puede ser de otra manera. Cuando yo suelto el plumón, necesariamente va a caer en el contexto de que no llegue alguien y lo agarre, que no llegue el fin del mundo, que no explote algo aquí, pero dentro de condiciones normales, si yo lo suelto va a caer. Y por lo tanto, los científicos a eso le llamaron ¿cómo? Lógico. Ley. De hecho, ley es una relación de necesidad entre una causa y un efecto. Luego te pasa un librito de filosofía del derecho donde incluye las leyes físicas. ¿Qué habla sobre eso? Bien. Regresamos. Se llama necesario. Ahora, ¿cómo se le llama a lo opuesto? Es decir, lo que podría ser de distinta manera. Innecesario. ¿Tiene alguien una moneda? No. Sí se las devuelvo, ¿eh? Bueno, Necesario. vamos a hacer el experimento así. Aquí está el águila. Mejor sí. Sí, mejor. Avísame, ¿qué es el borrador? Esto es una moneda. Tiene. Alguien dice que es un león. Bueno, tiene dos caras. Una con un águila y una con un dibujo de un sol azteca. Cuando yo la lance, puede caer, terminar así o así, ¿no es cierto? Sí. Y alguna vez así, pero eso ocurre muy pocas veces. Si nos ha pasado alguna vez y dijimos, ¿cómo es posible? Claro, no fue el piso normal, eran ciertas condiciones. Pero bueno, ¡ay! Águila. Sin ser eso. Ganaste. Y perdiste. Ajá. Es decir, puede caer de un lado o puede caer de otro y bajo muy extrañas condiciones podría quedar así. ¿De quién es la moneda? Mía, que es mía. No, tú no. ¿Cómo se le llama a lo que puede ser de una manera o de otra? Evitable. Exigente. Contingente. Entonces, tenemos dos maneras o dos formas de ver la vida. Hay cosas que son necesarias. Es necesario. Ahora traigo un modo mayúscula. Y otras que son contingentes. Es necesario. Lo necesario es lo que no puede ser de otra manera. Y lo contingente es lo que puede ser de otra manera. Entonces, cuando estemos discutiendo y digamos,
esto es necesario, quiere decir que no puede ser de otra manera. O cuando decimos esto es contingente, quiere decir que puede ser de otra manera. ¿Hasta ahí preguntas? Creo que nos quedan 5 minutos de clase. Yo tengo una pregunta. Y entonces cuando digo que necesito comer, ¿es porque no puede ser de otra manera? No. Depende, ¿no? Por ejemplo, tú necesitas desayunar. Puedes hacerlo. Así es. Y entonces resulta que en realidad es contingente. Pero ¿qué es lo que ocurre? No, mira, mira. Contexto, sí. Puede ser diferente, ¿no? Porque no sé si estás en una dieta y tu dieta te dice que debes de comer, no sé, proteína y nada más tienes huevo. Y tú dices, necesito comer huevo. Ahí ya cambia, ¿no? No es, sí, exactamente, hacia allá los quiero llevar. Cuando decimos necesito beber agua, necesito beber agua ¿para qué? Para vivir. Calmar la sed. Eventualmente, si pasan varios días y no he tomado agua, lo necesito para conservar la vida. ¿Sí me explico? Necesito alimentarme para estar vivo y para calmar mi hambre. Ahora, necesito beber agua en este momento. Sí. Adelante, toma agua. Pero en ese caso es para calmar la sed. ¿Por qué? Porque si no bebo agua, no calmo mi sed. Si no tomo alimentos, no calmo mi hambre o no me nutro. Ahora, necesito que lo que esté bebiendo sea cerveza o agua de Jamaica o agua sola. Sí, para que sepa. No, eso es contingente. Dice, para que sepa rico debe tener algún sabor. Sí. Pero tiene que ser este o aquel. O puede. Entonces, el sabor es contingente. Si yo ingiero el líquido, es necesario para calmar la sed. Ahora, ¿puede ser aceite? No. ¿El aceite calma la sed? No. No, ¿verdad? Bueno. ¿Ya vamos viendo? Esto tiene que ver con unas palabras, pero ahorita les voy a decir. Por ejemplo, acá el joven platica con su amigo y le hace comentarios. ¿Por qué lo hace? Está aburrido. No, porque en realidad está interesado, pero se acordó de un chiste, alguna broma y no le dice. ¿Vale? Ahora, ¿por qué se rió? Porque uno de los o lo descubrí o me equivoqué. ¿No? Pero, fíjense, estoy utilizando porque. Cuando yo pregunto o digo algo, porque la persona bosteza porque tiene sueño. Cuando yo pregunto por qué bosteza y me dicen porque tiene sueño, ¿qué es lo que yo estoy investigando con la palabra por qué? La causa. Causa. La causa es la respuesta de por qué. Y la causa es causa que está relacionada con qué cosa? Con el origen. Con el origen de qué. De eso. De la situación. Y esa situación, ¿cómo se le llama? Razón. No, la razón es la causa. O sea, estoy sentado porque estoy cansado. Estar cansado es la causa. ¿Y cómo se le llama estar sentado? ¿La acción? La acción. ¿Sí? Dialéctica, yo acento de. Algo completamente contingente. Entonces, ¿cómo se le llama? Una cosa es la causa, pero la causa es causa de algo. ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo suelto el plumón, ¿qué va a pasar en el plumón? ¿Cómo se le llama al acto de soltarlo? Causa.
¿Y cómo se le llama que se caiga? Efecto. Efecto. Entonces, cuando hablamos de algo necesario y contingente, estamos hablando de causas y efectos. ¿Vale? Entonces, si yo suelto el pulmón, necesariamente, el efecto necesario es que se caiga. Si yo suelto la moneda, el que caiga águila o caiga sol, ¿cómo se le llama? Contingente. El efecto contingente. Es un efecto y es contingente. Hay causas necesarias y causas contingentes. Y hay efectos necesarios y efectos contingentes. ¿Se me expliqué? Sí. Deje de mayéuticar un rato, pero regresamos a la mayéutica. ¿Qué hora es? 9:20, nos queda un ratitito. Pregunta. Decían, ¿cómo decían del gigante? ¿Por qué no tendría que tenerse juguetes de gigantes? Porque se podía prestar a la idolatría. Se prestaba a la idolatría. Causa de una gigante. Efecto, La idolatría. idolatría, ¿no es cierto? Pregunta. El efecto de conducir a la idolatría, de tener un gigante, suponiendo que son gigantes mitológicos, ¿es necesario ese efecto? ¿O es contingente? Contingente. Es contingente. ¿Y si el gigante es más hermano? Y Es se- el enemigo a vencer por el protagonista. Es llevarte la idolatría por el gigante. ¿Es necesario o es contingente otra vez? Pero pensado desde varios ángulos. Como dijeron, contingente. ¿De qué depende? Del contexto y el uso, ¿no? El sí, el uso que tú le des, ¿para qué lo vas a ocupar? Ok. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque, a ver, a lo mejor a los niños por protección o por pobreza o por la razón que sea no tienen gigantes de juguete. ¿No es cierto? Acá hay un lugar, por cierto, si se hacen todos para acá, cabe alguien más. Ahora, pregunta. Los que tuvieron gigantes de juguete, ¿se volvieron idólatras? No. ¿Qué? ¿O quién vio caricaturas donde había gigantes? Yo. ¿Y se volvieron idólatras? No. ¿Ustedes? O por lo menos, ¿se volvieron idólatras a causa de esos gigantes? No. ¿Qué hubieran necesitado? Algo más para que ese juguete se convirtiera necesariamente en esa, produjera necesariamente ese efecto. ¿Sí nos damos cuenta? ¿A dónde quiero ir con esto? ¿A dónde creen que quiero llegar con esto? ¿Cuál es la conclusión respecto de ese tema? De ese pedazo. Todavía no hemos llegado acá. Que no todo es malo. Que Que no depende todo- de lo que tú lo contextualices. Que hay que distinguir que hay muchas cosas que son contingentes y se nos presentan como necesarias. A ver, adultos, ¿quién ha probado el alcohol? ¿Y se han emborrachado? O sea, cada vez que lo toman se emborrachan. No. Entonces es, ¿cuál de estas dos es? Contingente. Es contingente. ¿Qué es lo que, Rasgos mentales. cómo se convierte en Eso era necesario? contingente. Bueno, ¿cómo se convierte? No te preocupes, no se vio quién levantó la mano. Nadie va a saberlo. ¿Cómo se convierte en necesario que el alcohol te lleve a la ebriedad? Depende de qué cosa. De la repetición de la acción. No me refiero a la adicción, sino al fenómeno de la embriaguez. Cuando tomas de más. Condición física. La cantidad. O cuando estás en una situación vulnerable emocionalmente. O sea, depende de dos factores. La cantidad, bueno, obviamente la cantidad incluye la concentración de la sustancia llamada alcohol. La calidad. La calidad, dicen, claro. No, hablando en serio.
Depende de la cantidad de alcohol, pero también depende del sujeto. Hay sujetos más vulnerables y menos vulnerables. Pero llegando a cierta cantidad excesiva, aún el más invencible Se vence. se vence. Es decir, hay condiciones que lo hacen necesario. Y fuera de esas condiciones, es contingente. Ahora, ¿es aconsejable? No. Depende, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Si eres sacerdote, ¿Ya ves, mamá? También es contingente. Debes de tomar una ¿Qué pasa? ¿Por qué a los menores no se les permite beber alcohol? Si acaso unas gotitas o una cosa así. ¿Por qué? A mí sí me llama Porque la su atención. cuerpo no está apto como para consumir tanto alcohol. Y sin embargo, ¿Su no. cuerpo? Niños no se les Pregunto, ¿su cuerpo? ¿Adultos? su ¿Por cuerpo, qué? pero sobre todo su voluntad. Su voluntad. ¿Por qué razón? Porque cuando lo prueban, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia? El placentero. Dicen, ay, guácala, dame más. ¿Sí me explico? ¿Cuál es el riesgo cuando ya se sienten grandes y van a una fiesta y en la fiesta ofrecen alcohol? Que todavía Que no se controlen. Que les falte control. ¿Y qué es lo que hace el papá cuando les da unas cositas de vez en cuando? De vez en cuando. Y aparte no los más chiquitos, Está haciendo tamaño. fomentando el control, ¿no? Exactamente. Está entrenándolos para que tengan el control de ellos. Ahora, si continuamente están dando muestras de no tener ese control, es que la persona se está empujando hacia la necesidad. ¿En dónde está la libertad? ¿Aquí o acá? ¿Y en dónde está la esclavitud? En lo necesario. ¿La adicción en qué consiste? Que la persona está atrapada en la necesidad. ¿Y la libertad está aquí? Entonces, ¿por qué decía esto? Porque muchas veces lo recomendado o no depende de la madurez, depende de. Ya no puedo dar unos aquí. Hoy estoy medio dormido, disculpen. Bueno, pero también hay una cosa necesaria en cuanto a la fisiología o a la composición neurológica en donde Es un correcto. cerebro humano no está preparado para ciertos estímulos como Ajá. alcohol, dopaminas, internet, videojuegos, hasta que la Sí. corteza prefrontal madure. Oh. O sea, Oh. eso es Entonces, necesario. sí, es exactamente, o sea, que la corteza madure hasta que no dure no sé qué, por eso hay edades, etc. Pero, ¿y eso tiene que ver con esto de acá? ¿No siempre estaba entretenido? No, estamos diciendo que un gigante no necesariamente te lleva a la idolatría, sino cuando ocurren ciertas condiciones. La pregunta tendría que ser, ¿esas condiciones se están dando en este programa de televisión, o en esta historia, o en este juego, o no se están dando? Sería la pregunta. ¿Sí me explico? Sí. ¿Podemos ampliar el ejemplo? ¿Seremos capaces de esto que aprendimos con el gigante, ampliarlo? ¿O no? Tomamos por ejemplo el enano. ¿Qué es lo contrario de un gigante? Un enano. Según la persona experta en mitología griega que hoy no vino, ¿Quién es? Quien sea. quien sea, no lo diré porque está grabando si se va a subir a YouTube. Pero Bueno, una amiga de ustedes, de su edad. Los enanos eran parte de las mitologías. Sí. También. Ahora, tener un enano necesariamente te lleva a la idolatría. No, pero sí te vas habituando a Vamos a pensar, ¿qué es eso de habituar? A ver, si te vas a te habituar, te vas habituando a contar con seres fantásticos que sí te llevan a una intención de vida, si no lo manejas con un criterio bien informado o sí te vas habituando y sí, o sea,
Hay cosas que se hacen, por ejemplo, los enanitos estos azules pitufines, o los de Blancanieves, o que sí tienen una intencionalidad. Vamos a verlo. ¿Vale? ¿Qué pasó? También depende, ¿no? De cómo le des de cómo poner, por ejemplo, no sé cómo lo quieras tomar, o sea, o sea, si tú ves, o sea, un enano no lo vas a adorar, o sea, eso sí sería como una idolatría, pero si tú los ocupas, no sé, como para jugar o algo así, no es así como de que está problemático, ¿no? Sí, porque Pero si tú empiezas con un enano y lo vas habituando, luego tienes una colección de enanos, no pasa nada, pero sí te va llevando a ciertas fronteras en donde es muy fácil pasar la raya. Haces un lenguaje profundo y misterioso. Vamos a discutir el tema un poquito. ¿Y qué lo tenemos? A ver hasta dónde llegamos. Ya me cae. No, esto es importante, porque es justamente el tema central. Sin embargo, el lenguaje es un poquito insinuador. Pero nos va a ayudar. Nada más que no funciona bien hoy por Papá, ¿qué pasó? hay un pequeño problemita. Yo llevo jugando con dragones y enanos toda mi vida y no adoro a Dios. Bueno, vamos a hacer preguntas a ver si no te has dado cuenta y en realidad estás perdido. A ver. Se me perdió una palabra que dijiste hace rato. Es como habitual, es como si Habitual. tú tienes un papá francés y una abuela italiana, pero tu tío mejor padrino es mexicano y estás mucho tiempo con él. O sea, tú vas teniendo una apertura a cierta habilidad lingüística. ¿Ok? Lo mismo pasa con esas cosas que nos acercamos y que van haciendo un apego en nosotros que habría que investigar, no necesariamente, pero Entonces, ¿qué es habitual? Hacerlo un hábito, ¿no? Hacer un hábito. Lo ¿Y que qué es es un hábito? frecuente, hacer Algo que cosas se repite que igual, hacerlas igual. Hacer. Entonces tiene que ver con hacer y con qué cosa. Hacerlo continuamente. Muchas veces. Igual ¿Qué sucede con los hábitos? Pues eso, los hacemos continuamente. que se pasan al inconsciente y eso es súper peligroso o súper bueno. Si es un buen hábito, ¿verdad? Traducido a términos terrestres, cuando yo hago algo y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer, ¿se hace más fácil o más difícil? Más fácil. Más fácil. ¿Se hace más razonado o menos razonado? Menos razonado. Muchas gracias. Entonces, cuando yo me habitúo a jugar con los enanos, ¿se me hace más fácil jugar con ellos o más difícil? Más fácil. Entonces, cuando hay un mensaje en los enanos, ¿algo que quieres pasar? Sí, voy a la llave, perdón, es que se las tengo aquí. Perdón. Entonces, aquí yo creo que el tema importante es esto. ¿Cuál es el mensaje y el contexto que tengo en el juego? ¿Me explico? Si ese enano o ese gigante tiene un mensaje que para mí es explícito, lo voy a terminar internalizando. ¿Lo voy a terminar qué? Haciendo interno, haciendo inconsciente. ¿Quién conoce la historia de Blancanieves y los 7 enanos? ¿Alguna? No, alguna de las no sé cuántas. Estaba Blancanieves, va con los enanos al bosque, los pone a limpiar la casa y ella también, ¿qué Te pasó? equivocaste, ¿no? Si llega Blancanieves, se empodera y puede limpiar a todos los enanos. Bueno, esa es la otra versión. Esa es la versión. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, la versión original de los hermanos Grimm, ¿quién la ha leído? ¿Tú? ¿Cómo va? Pues no es la misma historia, nada más que los enanos son machistas y opresores pueden limpiar a Blancanieves la casa. Y van a limpiar la casa. Entonces se van todos A ver, machistas. ¿leíste la historia escrita por los hermanos Grimm o un resumen? Por eso. No. Resulta que no tenemos acceso a la fuente original.
¿Y entonces a qué tenemos acceso cuando queremos saber la original? A los cuentos políticamente correctos. A Miguel tiene acceso a los cuentos políticamente correctos o incorrectos, ¿no? Según el caso. Y los demás, a rumores o a adaptaciones, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando está Blancanieves y están los enanitos una y otra vez? ¿A qué nos van a habituar? ¿No es verdad que nos habituarán a la historia que conocemos? Sí, claro. Ahora, ¿cuál sería el problema? El problema sería que nos atrapara la historia y nos saliéramos de ahí, ¿no es cierto? Ahora, ese problema pasa por ser Blancanieves o por ser enanos o porque es lo único en lo que experimentamos. Lo único en lo que experimentamos. ¿Sí me explico? Entonces, nos damos cuenta que no es por ser enanos o gigantes, sino es por no ver otras realidades. ¿Qué es lo que nos debería de interesar además de jugar? ¿Reza? Hacer oración, conocer el mundo. Cuando digo el mundo no me refiero a lo mundano, me refiero a la creación de Dios y a conocer la realidad. Es lo mismo. ¿Se me explicó? Entonces, el problema es que sean enanos o que pierdan los límites de lo real. Que pierdan los límites de lo real. ¿Me explico? Entonces, ay, ese todavía no aprende. Bueno, vamos a intentar una vez más. Cuando yo juego con un juguete que tiene poderes, que no tiene poderes, etc., todavía no nos hemos metido en ciertos personajes, sino en general. ¿Nos gusta fantasear de vez en cuando? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es muy divertido? Pues lo hace como... Imaginas. Es extraordinario. Que te escapas un rato, ¿no es cierto? No, yo voy a imaginarme que tengo mucha fuerza. ¿Por qué? Es padre imaginarse que tienes mucha fuerza. O que estás en un mundo como hace que sin peligros y demás. ¿Por qué es divertido eso? Porque haces cosas diferentes a las que no podrías hacer en la realidad. Ajá. Por ejemplo, si yo pudiera volar, ¿no sería muy padre? Sí. ¿Cuál sería el problema? Que te adaptas No a volar y te existe, no aprendes a puedes hacer. volar. O sea, por ti mismo no El puedes problema sería que yo olvidara mi mundo real. ¿Y eso aplica solamente a volar? No. ¿Sí me explico? Hasta maquillaje. Entonces, aplica a muchísimas cosas. Aquí lo único malo es que no está Laura, pero... Entonces, tomemos por ejemplo a Superman. ¿Qué hace Superman? Tiene muchos poderes. La rescata. Vuela, rescata, Tiene ojos láser. ¿Qué pasó? tiene ojos láser y lo más importante que es, Tiene los calzoncillos La encima voz de del la pantalón. y nunca se despeina. Nunca. Eso es lo más importante. No es cierto. Entonces, tiene un montón de cosas, ¿no? Entonces, y uno puede jugar de vez en cuando, ay, si yo tuviera esas cosas. ¿Y qué hace Superman? ¿Cómo es su conducta? A la gente. O sea, hace acciones buenas y heroicas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hasta ahí, ¿eso es peligroso? ¿Eso es dañino? No. Todavía no. ¿No es cierto? Falta cuando llegas. Y eso ocurre con, Se pasa suponiendo que nadie nos dijera cosas ocultas y esotéricas que tuvieran. Vamos a suponer que todavía no lo sabemos, Lo ignoramos. lo ignoramos. Pero eso mismo ocurre con otros personajes. Sí. ¿Sería lo mismo si para tener poderes tuviera que emborracharse o drogarse? No. Ahí ya no sería lo mismo, ¿verdad? Pues no sé, es posible que haya, ¿no? ¿Ya se murieron? Pero lo afecta lo bueno y lo malo, pero que no sería bueno, y aparte porque no tendría como cabal control de lo que hace. Exactamente. ¿Qué pasó, Miguel? Fíjate, o sea, está padre y todo que sabe la ciudad, pero que al final de la película se acueste con 400 mujeres. Aquí ya nos están sacando la versión no censurada. Pero bueno, exactamente, o sea, ahora, los que conocemos de las caricaturas de los 80, cuando no ocurrían esas cosas, ¿hacían eso? ¿O nada más hacían actos heroicos?
El problema sería si se convirtiera en obsesión y dijera, voy a brincarme por la ventana. Pero eso no depende de que sea el personaje el que tenga poderes, sino de que el niño pequeño no recibiera elementos de la realidad y se quedara solamente ahí. ¿Dónde más ocurre la evasión de la realidad? ¿En dónde otro historia? ¿Dónde ocurre que te escapas de la realidad? Cuando te maquillan. En los sueños, ¿no? Una toxina o algo así. En los sueños. Pero ¿dónde más ocurre? ¿Dónde más ocurre que se escapan de la realidad y es un problema? En la papa que está girando en círculos. ¿Y dónde ven una papa giratoria girando en círculos redundantemente? ¿Dónde la ves? Yo no la veo. ¿De dónde se te ocurrió la idea? Sí, hay muchas situaciones en la vida real que se escapan de la realidad. Por ejemplo, lo que ahora vemos de gente que es papá o que es mamá y que viven una vida como si no fueran papás y mamás y botan a los hijos y hacen una vida de jovencitos. Exactamente. ¿En dónde más ocurre eso? O sea, la evasión de la realidad es algo que solo le pasa a los niños. No. ¿Quién más se escapa de la realidad? Todos. Ahora, ¿quién se escapa de la realidad cuando no debe escaparse de la realidad? ¿Todos se escapan de la realidad cuando no deberían? O sea, ¿estamos ahorita escapándonos de la realidad? No como una constante, pero la pregunta fue, ¿quién se escapó de la realidad en algún momento? Cuando no debiera. La pregunta aquí es, ¿en qué otros ejemplos hacemos un hábito de escapar de la realidad? Con las redes sociales, el internet, etc. Entonces, ¿por qué no es lo mismo que hace rato mencionábamos algo que no es conveniente con menores de edad? Dejarlos libremente con ese algo y aún así. ¿Cómo se llama? El alcohol. Entonces, alcohol, celulares, etcétera, etcétera. Son evasiones de la realidad. ¿Cuál es el problema? Cuando no quieres enfrentar la realidad, ni mejor te escapas. Y eso es algo que ocurre ¿cuándo? Todo el tiempo. Muchas veces. ¿Sí me explico? Pero el problema no es el personaje, ¿o sí? O más bien voy a decirlo de otra manera, como pregunta. ¿El problema es el personaje? ¿O es la persona que hace un uso irresponsable del personaje? La persona que hace el uso irresponsable del personaje. Del personaje, o bien de la sustancia, o bien del dispositivo, o bien de sus amigos que le invitan a la fiesta y prefiere estar como soltero aunque tiene responsabilidades. ¿Sí me explico? O sea, ¿el problema está en el juguete o está en la persona que se evade de su responsabilidad? ¿Está en el sujeto o en el objeto? En el sujeto. En el sujeto. Ahora, ¿quiere decir que siempre está en el sujeto? No. O, dicho de otra manera, O sea, habrá. aquí la pregunta fue tramposa. Sí. O sea, no puede ser siempre algo relativo. O sea, no siempre será por la relación objeto-sujeto. Habrá cosas que son necesariamente algo que sean dañinos, no apropiados. Sí, o sea, por sí mismo el objeto, sí. Entonces, O el hecho. ¿quién es el que es dañado? ¿El sujeto o el objeto? El sujeto. Entonces, ¿siempre está el sujeto presente? Sí. ¿Cierto? Ahora, ¿depende siempre exclusivamente del sujeto? No. ¿Hay algunos objetos que necesariamente hagan daño? Sí. ¿Ejemplos? El Superman con 400 mujeres. La droga, pornografía,
ya sea gráfica o... A ver, de la literatura, ¿quién conoce a Gandalf? ¿De dónde salió? De un libro del Señor de los Anillos. Señor de los Anillos. ¿Gandalf es bueno o es malo en la Bueno, historia? bueno. ¿Gandalf qué oficio tiene? Mago. ¿La magia en la vida real es buena o es mala? ¿Por qué? Depende. Porque, bueno, o sea, La magia no entendida como les voy a demostrar la desaparición del plumón. Permítanme. Ya desapareció. Ahora lo voy a hacer aparecer. ¡Qué bueno que apareció! ¿Qué tal que no hubiera aparecido? ¿Por qué me da? No me refiero a esos trucos. Me refiero a la magia que se supone que hace poderes. En la vida real, ¿cuál es el problema? que la mayoría de la magia es como humana, ¿no? Pues que te lleva al paganismo de alguna forma, ¿no? O sea, está ligada con situaciones reales de paganismo o de satanismo o cosas por el estilo. Pero la magia que hace Gandalf, ¿es de ese estilo? Sí. No. ¿Quién dijo sí? Este niño Sí, acá. son conjuros. O sea, es ese estilo, pero es un mundo donde la magia no es algo que te lleva al paganismo. O sea, hay una contextualización. Ahora, ¿qué tenía que ver con esto? Si nosotros tenemos un Gandalf de plástico y jugamos con él y está por acá los orcos, ¿sí me explico? Recreamos la historia y jugamos con la historia. ¿Nos va a llevar al satanismo? No necesariamente. Tendría yo que interpretar muy retorcidamente la historia, ¿no es cierto? magia para. Ahora, ¿por qué? Porque en el contexto de la historia están otros significados y otros símbolos, ¿no es cierto? Entonces, Gandalf es ambiguo. ¿Es como se le llamamos? Contingente. Su magia es contingente. ¿No es cierto? Porque sabemos que es fantasía o que es realidad. Fantasía. Ahora. Fantasía para nosotros, realidad para los del libro. Bueno, pero es una fantasía porque los de libros no existen. Entonces, pregunta. Si yo tomo un objeto de magia que se llama Ouija, ¿la conocen? Sí. ¿Cómo se escribe esa cosa? No sé. Ouija con Leo. ¿Así? ¿Así se escribía? O con doble S también. Algo. Con H. Con H. Bueno. Ese objeto, ¿en qué consiste? O sea, su descripción física, ¿a qué se parece? No sé. Es una tabla. ¿Es una pelota? ¿Es una pelota? Es una tabla que tiene qué de cosa adentro. Sí. Letras. Y ¿Y qué más tiene? Y números. ¿Y qué más? Como una agujita. ¿Y qué se supone que hace? Adivina o comunica. ¿Alguna especie de espíritu? Invoca los espíritus. Invoca espíritus Muertos. y empuja tu mano a que describas un mensaje del más allá. ¿No es cierto? Sí. Ese objeto te lleva, ¿en qué consiste su actividad de revelación? Conocimiento por causas no naturales. Conocimiento por causas no naturales al ser humano y que no son Dios. Por lo tanto, el objeto necesaria o contingentemente te lleva a la superstición del espiritismo y a abrirle puertas a demonios. Sí. ¿Está en qué? ¿En lo necesario o en lo contingente? Es lo necesario. En lo necesario. ¿No es cierto? Entonces, ese objeto, ¿cuál es el problema? La primera vez que juegas a lo mejor es un chiste, XWH. Pero ¿qué pasa cuando te habitúas a ese objeto? Le estás abriendo las puertas ¿A qué te lleva en relación a tu propia ofrenda que crees en Cristo? ¿A qué te lleva? Ahí encontrar tu fe. Te lleva a buscar otros caminos, a desviarte a otro lado, ¿no es cierto? A empezarle, al principio, ¿cómo se ponen a jugar los que juegan con eso? ¿Pasará algo? No pasará nada. Es más, ¿a poco no juegan los que conocen ya jugar? A que ahí le hacen la broma al otro, investigan algún secreto, se lo dicen, y entonces empieza a mover y al otro lo asustan y al final era una broma. ¿No es cierto? Sin embargo, no les deja la inquietud de, voy a intentarlo otra vez.
¿Sí me explico? ¿Cuál es el problema? Que el objeto necesariamente te lleva en el largo plazo ¿a dónde? Al mar. A empezar a buscar objetos, poderes espirituales, etc. ¿Esos poderes espirituales existen? Sí. Algunos sí y otros no. ¿Y cómo sabemos que existen? ¿Lo sabemos por la ciencia? No. ¿Por la evidencia? No. ¿O lo sabemos por la revelación? Dios es revelación y evidencia. Lo sabemos por revelación de manera universal. ¿No es cierto? Sí. ¿Cómo se llaman esos personajes? ¿Qué personajes espirituales se conocen por la revelación y que no se conocen por la ciencia? Demonios. Son, y los demonios dicen aquí, ¿y los demonios qué son? Ángeles. Caídos. Ángeles caídos. ¿Eso lo sabemos por medio de la ciencia? No. ¿Se ve en un laboratorio? ¿En dónde se ve eso? En la Biblia. En la revelación. ¿Hay personas que lo pueden experimentar de manera particular? Sí. Sí, pero ese conocimiento es ¿cómo? ¿Es universal? ¿Es cómo? ¿Cómo se llama lo contrario de universal? Particular. Porque son experiencias de aquel, de aquel, de aquel. ¿No es cierto? Pero que no se pueden universalizar. ¿Sí me explico? Por eso no está accesible a la ciencia. Sin embargo, está accesible a algunas personas de su experiencia. Y nosotros lo conocemos por medio de ¿qué? Universalmente lo conocemos como por la revelación. Pero ¿lo conocemos o no lo conocemos? No lo conocemos. O sea, conocemos No por lo la hemos revelación. experimentado, pero sí sabemos que existe por la revelación. Lo conocemos por la revelación universalmente. Y algunas personas lo experimentan en su propia vida. Sí. ¿No es cierto? Entonces, este aparatito necesariamente el que lo usa, salvo que lo usa para hacer fogatas, ¿por qué necesariamente te lleva a la superstición, la idolatría o conectarte con espíritus malignos? Porque necesariamente su uso, sus reglas del juego son Invocación. así es. ¿Sí me explico? Y a lo mejor al principio dices, es mentira, pero la misma persona se va sugestionando y va haciendo así. Y está la tentación ahí todo el tiempo, ¿sí o no? O sea, su uso es el mismo siempre. Sí. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué pasaría si alguien lo usa sin las reglas? Porque no las conoce. No sabemos. O sea, ¿por qué sí, por qué no? No estoy hablando de que algún espíritu habite en el objeto, sino que estoy hablando de que alguien no lo use para invocar espíritus, sino... ¿Sí me explico? Está como difícil. Decoración. Sí. De decoración. Está complicado, pero el juego por su diseño, el que lo diseñó, ¿para qué lo diseñó? Y ese juego, para usarse necesita su... O sea, el juego trae incluido el contexto del juego, ¿sí o no? Sí. Y para algunos no es un juego, sino que realmente te cobran para... ¿Sí me explico? Entonces, ese juego necesariamente, por su diseño, te lleva a... ¿dónde? A la idolatría y al satanismo. ¿Sí me explico? Ahora, pregunta, ¿Superman necesariamente te lleva allá? No. Parece que no. Salvo que nos den una información contraria. Oye, yo conozco, ¿sí me explico? Spider-Man. ¿Está diseñado para que necesariamente te lleve al maligno? Ahora, hay personas que dicen que están consagrados. Y lo malo es que nos va a pasar una clase. De una vez se los platico, nos va a pasar una clase. O sea, si no supiéramos o no tenemos información sobre su consagración, el objeto de Spider-Man necesariamente te lleva a conductas violentas. Pero es que yo he sabido de casos que sí. ¿Ok? ¿Esos O casos sea, son universales o particulares? Particulares. ¿Ok?
¿Qué era eso? Sí. Es como si dijeras, Digamos hoy. Blancanieves te lleva al feminismo. Bueno, si no tenés todo el contexto, toda la historia, el cuento original, y te fuiste o te estás formando con la película que acaba de salir y no tienes un criterio y tienes un entorno propicio, puede ser entonces que sí te lleve, pero no necesariamente. Ahora, ¿hemos sabido de casos? Sí. Sí. Ahora, ¿esos casos de dónde vienen? Esa sería la pregunta. O sea, ¿viene por el objeto o viene por el contexto de las personas? Les voy a cambiar el ejemplo. Y ahorita regresamos. Bueno, ¿quieren regresar o quieren que ya terminamos aquí? ¿Cómo anda su horario ahorita? Bien, yo ahorita mis niños se supone están en clase. ¿Qué dice? ¿Alguien conoce a sus niños como para que te asomen así, como para ver? Mamá, ¿tus niños están bien? No lo creo. Ya se te escaparon de. Los niños ya se metieron. No ¿Ya? están por ahí los míos. Los tuyos ya no se ven. ¿Tú te dices, María? No se ven. Ahorita que estuvieron muchos niños. Ya está el patio libre. Ok. Bueno, ustedes los conocen más, entonces por eso yo digo, no tengo problema y sí nos va a faltar una clase más. Entonces, voy a poner primero un ejemplo que no necesita información privilegiada, clasificada. ¿Sale? ¿Cómo combaten al mal Spider-Man, Superman, ¿quién más? Batman y Robin, Wolverine y el Chapulín Colorado? Armado tiene su Pues, Pero ¿cómo más? ¿Cuál es la acción que hacen? ¿Los malos qué lo hacen? bueno. Ellos hacen lo bueno. Los malos hacen cosas malas, ¿no es cierto? Ajá. Pero ¿cómo los enfrentan? ¿Cuál es el acto físico que hacen para enfrentarlos? La lucha. Luchan y combaten. ¿Por qué? Si ese malo está determinado con su voluntad a que pase lo que pase, Está necesariamente harán una acción mala. Entonces tienen que oponer fuerza a fuerza. ¿No es cierto? Sí. Tema importante, y este sí es importante. Los buenos ejercen fuerza porque el otro ejerce fuerza y no el otro. Ahora, ¿qué pasa si nos habituamos a pensar que la manera de enfrentar la injusticia es ofreciendo resistencia física? ¿Muchachos? ¿Qué pasa? Papá. Ay, aquí se va a ocupar. Vamos a terminar ya porque esta es la clase. Bueno,